Está con nosotros Diego Leone, secretario de Estado. Por la gente, digamos, va enviando algunos requerimientos, por ejemplo, digamos, de plan de viviendas en Aristóbulo del Valle, plan Federal 1. Pero imagínate, digamos, lo que yo estaba diciendo, ¿no? Durante todo el año pasado conocimos esas cuestiones de debate o discusiones políticas y cuánto llega, digamos, del Gobierno Nacional a la provincia de Santa Fe en materia de vivienda. Diego, nuevamente gracias por estar y mucha expectativa de parte de la gente de lo que pueda ser esta gestión de Lifchit en materia de vivienda. Vos sos el titular de la cartera, digamos, justamente de Hábitat y Vivienda. ¿Cuál es el objetivo primordial que se trazan, digamos, de tu gestión? Bueno, gracias por la invitación aquí al programa. Nuestro objetivo principal es poner una fuerte impronta con lo que tiene que ver con la vivienda social, con la vivienda, con llegar a los asentamientos. El Plan ABRE para nosotros tiene que marcar una impronta en la provincia de Santa Fe, en las ciudades que estamos trabajando, mayormente en las grandes ciudades, Rosario y la ciudad de Santa Fe. Creemos que ahí donde tenemos un déficit fuerte, y cuando hablamos del Plan ABRE es llegar al territorio con apertura de calles, alumbrado público, ordenamiento territorial fundamentalmente, en algún caso construir algún tipo de vivienda, en algún caso reordenar, relocalizar. Creemos que esto, junto a la pata social, y acá hablamos de educación, hablamos de desarrollo social propiamente dicho, de cultura, bueno, tenemos que buscar ahí un cambio en la sociedad que nosotros estamos necesitando. Lo necesitamos en la provincia. Y bueno, para nosotros el hábitat tiene que ver con eso, no es solo una vivienda, una casa. Para nosotros el hábitat es un hogar, nosotros necesitamos construir hogares en la provincia de Santa Fe. Es ahí donde va a estar nuestra principal impronta en nuestra gestión de 4 años. ¿Qué tan cierto fue esta cuestión de la situación de ese debate que se dio el año pasado? A ver, teníamos el Frente Progresista Cívico y Social o el FAPUNEN o Cambiemos ahora, decía que no había llegado un peso, digamos, en los últimos 8 años, sobre todo desde que el socialismo con Wiener a la cabeza llegó en el año 2007. Y otros fueron, a ver, empezaron a contar, digamos, lo que llegó por el Procrear, lo que llegó, digamos, del Plan Federal 1, pero ¿hace cuánto que no llega directamente algo a la provincia de Santa Fe o qué tan cierto fue ese debate? Bueno, la realidad es que no llegó nada. A nosotros en la provincia el último año empezaron a abrirse algunos planes, de los cuales todavía no podemos tener nada terminado. Tuvimos 8 años de falta totalmente de llegada de viviendas. Tuvimos discriminados totalmente, estuvimos en la provincia. Si bien hay que aclarar algo, que existieron algunos programas como Más Cerca, que se llamaba, que la Nación derivaba directamente a algunas localidades o ciudades, pero no hacia la provincia. Tampoco Santa Fe fue una de las provincias que las localidades más recibían. Esto lo planteamos únicamente porque creemos que tiene que haber equidad en la República Argentina con todas las provincias, y justamente este día jueves tenemos Consejo de Vivienda en el cual vamos a ir con este planteo, fuerte planteo, de reformular primero lo que es FONAVI para nosotros, que recibimos el 5,75% de los fondos que tenemos. Y creemos que Santa Fe, si hablamos de población, estamos en el 8%. Si hablamos de déficit de vivienda, creemos que estamos en el 10-12% de lo que es la República. Y si hablamos de Producto Bruto de la provincia, estamos en el 11%. Entonces consideramos que ya desde esa partida estamos obviamente discriminados. Y ni hablar de fondos federales. Fondos federales se repartían el doble de lo que eran los fondos de vivienda. Y la provincia de Santa Fe no recibimos nada de los fondos federales 1, que sí en esa época habían venido, pero bueno, creemos que se puede replantear el tema, creemos que estamos en conversaciones, hasta ahora en nada concreto, y bueno, es ahí donde vamos a hacer el fuerte planteo que necesitamos definiciones prontas, porque pensemos que cuando se habilite una partida tenemos que licitar, necesitamos todo un proceso que viene después. Sí, digamos, son los procesos burocráticos, ¿no? Son los procesos que tenemos, que nosotros somos un gobierno claro, transparente, y es una de las banderas que lleva el Frente Progresista en el gobierno, pero nosotros tenemos que dar soluciones, y para dar soluciones necesitamos contar con estas partidas. Ese proceso burocrático, Diego, significa también un ordenamiento jurídico que permita a las comunas adecuarse
jurídicamente a las pretensiones de la provincia o al revés. ¿Hay, digamos, legislación parecida, uniforme en todas las localidades de la provincia de Santa Fe a la hora, por ejemplo, de ceder terrenos? Porque muchas veces dicen, este terreno es de la provincia, pero demoran un montón de tiempo en ser trasladado al municipio o al revés. Sí. Bueno, a ver, nosotros tenemos una ley marco, que es una ley bastante vieja en tiempo, que estamos trabajando para ayornarla, para ponerla un poco mejor. De todas maneras, marca los lineamientos mínimos de una urbanización. Cuando hablamos de urbanización, pensemos que pasamos un pedazo de suelo rural, lo ponemos como suelo urbano, y nosotros nunca negociamos algo, que ese suelo tiene que tener todas las infraestructuras. Hablamos de agua, pavimento o algún tipo de calzada transitable, alumbrado público, tiene que tener arbolado, bueno, todas las condiciones mínimas para que alguien pueda habitar. No estamos de acuerdo con que se haga una urbanización y le falte agua como en algunos lugares o energía eléctrica, o sea que eso es fundamental. Y junto con esto que venimos trabajando, ya tuvimos, o la gestión anterior lo hizo y ahora estamos reformulando el programa, tuvimos cursos de capacitación en 80 municipios y comunas con las cuales interactuábamos y ayudábamos a formar un pequeño plan urbano de la ciudad. Hacia dónde debe crecer la ciudad y que no quede elegido. A veces no tienen capacidad técnica, capacidad de medios para que un gobierno local lo pueda lograr, lo pueda hacer, digamos. Bueno, con estos cursos, junto a los colegios de arquitectos, tanto sea de Santa Fe como de Rosario y las universidades, fuimos marcando estos planes. Estos planes tienen que marcar el futuro de la ciudad o a veces de los pueblos chicos hacia dónde tienen que ir creciendo. Vamos con la pregunta, Chechu. Leona, recién mencionó el concepto de relocalización y quizás a uno se le puede venir a la mente haber escuchado esta palabra o este concepto por parte del municipio de la ciudad de Santa Fe en función de la emergencia hídrica que está viviendo la ciudad y la cantidad de familias que se encuentran en lugares inundables. ¿Hubo reuniones o va a haber reuniones o hay planes para trabajar en conjunto con el municipio para la relocalización de estas familias y este convencimiento que va a ser necesario para que estas familias dejen estos lugares inundables y puedan trasladarse hacia tierras un poco más seguras? Hubo reuniones y nosotros aquí tenemos el Plan ABRE. El Plan ABRE nosotros lo trabajamos junto a los municipios donde estamos haciendo esto. Tenemos claro que hay zonas que reiteradamente son inundables y es ahí donde tenemos que ir afectando recursos para que esto no suceda. Aquí insistimos con lo mismo, para estos grandes planes dependemos de los fondos federales. El gobierno de la provincia de Santa Fe con el fondo FONAVI tenemos un límite de construcción, creemos que para estos grandes planes necesitamos contar con estos fondos federales, de ahí que hasta lo tratamos de manera conjunta con la ciudad de Santa Fe, en el gobierno nacional, con el secretario de Hábitat de Nación, con el doctor Amaya, para que esto lo podamos hacer. Creemos que es necesario, creemos que cuando reiteradamente un barrio sufre este tipo de anegamientos es porque está mal ubicado, eso es obvio, pero estamos hablando de un asentamiento que muchas veces no alcanza con un trabajo localizado. Tenemos que mover el barrio del lugar. Consideramos que donde eso no haga falta, el reordenamiento tiene que ser en el sitio porque los vecinos en el asentamiento están arraigados al lugar, tienen sus raíces ahí, pero creemos que lo tienen que tener de una manera adecuada, insisto, ordenar lo que tenemos en el lugar. Eso lo vamos a mantener todo lo que podamos. Cuando ya tenemos zonas que se tienen que anegar, obviamente que ahí sí hablamos de relocalizar personas. ¿Hubo trabajo dentro de esos territorios? Están detectados los lugares, el trabajo está, los proyectos están presentados en Nación y es ahí donde estamos esperando, bueno, alguna vía concreta de solución para estos problemas. El procrear, ¿qué tan importante fue para la provincia de Santa Fe, digamos, según los datos que tuviste desde que se inició el procrear en la Argentina, pero en jurisdicción de la provincia de Santa Fe? ¿Cuántas viviendas, digamos, se hicieron en la provincia de Santa Fe y qué expectativas tenés, digamos, de que pueda complementar la planificación netamente provincial? Bueno, la cantidad exacta de viviendas nosotros todavía no nos está costando poder saberlo y esto tenía que ver con encapsular los datos, digamos. Uno de los déficits que veíamos era que ANSES manejaba el programa junto al Banco Hipotecario y Hábitat o Vivienda en su momento de la Nación no participaba o habrá participado colateralmente. Las áreas de vivienda de las provincias, al menos nosotros, tampoco participábamos.
y lo que tenía que ver Procrear era un acuerdo entre el banco hipotecario con un ciudadano puntual, de lo cual nosotros nunca teníamos registro, sí lo sacamos colateralmente por permisos de obra o por algunas opciones, o puntualmente pudimos nosotros firmar algunos acuerdos porque nosotros, o la gestión anterior, tenía Mi Tierra, Mi Casa, que era generación de terrenos para que la gente haga un inicio, tenga su terreno y después de su terreno pueda construir. Y Procrear salió después de este programa y bueno, se pudieron empalmar los dos. La provincia generó suelo urbanizado, que era un requisito indispensable para Procrear, y sobre este suelo se podía construir. Dentro de la visita que nosotros tenemos a Nación este fin de semana o estos jueves y viernes, una de las reuniones pedidas es con Emilio Basavilbaso, que está a cargo de ANSES, para hacerle este planteo. Nosotros tenemos suelo disponible, suelo urbanizado, para que ese suelo pueda ser utilizado y puedan venir recursos a la provincia. ¿Tienen estipulado más o menos? O sea, ¿cuántas viviendas pueden entrar en esos suelos urbanizados? La provincia, bueno, nosotros tenemos capacidad rápida porque ya tomamos la gimnasia de tener suelo y urbanizarlo. Lo primero que dijo Nación fue que iba a haber 100.000 créditos Procrear por año. Así que, bueno, a ver, dependiendo de esa expectativa, nosotros iremos por una cantidad, alrededor de un 15% nosotros podríamos tomar. Un ejemplo es Rafaela, el martes hace 10 días estuvimos entregando terrenos, fueron 59 terrenos de 660 que tenemos que entregar otros 600. El 15%, o sea, el 15% son 15.000 lotes por año que ustedes pueden organizar. Las grandes ciudades tenemos, no, a ver, eso es un programa muy ambicioso eso. Con los que ya nosotros venimos trabajando. Tenemos un cúmulo de lotes muy grande que veníamos trabajando. Mucha gente quedó con su lote sin poder, no le llegó a Procrear todavía. Claro. Así que... Pero adquirió el lote a un precio muy diferente que el precio de mercado también. Obviamente, Procrear, ¿qué fue el inconveniente que tuvo? Que generó una burbuja de terrenos. El valor de los terrenos automáticamente empezó a subir y el Estado, tomando esta función, es el que puede controlar el precio del terreno. La provincia, cuando genera lotes, no busca rédito económico. A mi criterio, se informó poco, no digo que se informó mal. Esa intervención de la provincia de Santa Fe que está contando Diego ahora, no sé si pudo lograr desinflar los precios privados de las inmobiliarias, pero significó un acceso real a la tierra de muchísimas personas. Y muy rápido, y lo podían pagar en cuotas, en otros casos con un adelanto. Procrear sí pagaba directamente el lote. Pero una política de Estado para nosotros es trabajar coordinadamente, como así lo marca el gobernador, primero con Nación. Para que entienda y la después, gente, ¿cuánto se vendían, por ejemplo, un lote de urbanizado de la provincia de Santa Fe? Depende totalmente de la ciudad. ¿Entre qué y qué, por ejemplo? 100.000 pesos, 80.000 pesos. Sí, y pensemos que de manera privada, en un sitio a pocas cuadras, tal vez estaban 300.000. O más. Y con una forma diferente de pago. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, cómo nosotros podíamos comprar el suelo, nosotros nos teníamos que dedicar a urbanizarlo, que era abrir las calles y poner todos los servicios. Esto hace que, bueno, nosotros cuando Perdóname, pero comprábamos... digo, esto es más importante todavía que el precio del mercado y cuánto se lo dejaba el lote de la provincia, porque estamos hablando de que un lote de estos, a ver, imagínate por ejemplo un country o un barrio cerrado. Los empresarios de los country, barrio cerrado, hacen un problema para poder urbanizar, o sea, generar las obras de infraestructura que le piden, digamos, las comunas. Antes era lo que era el Ministerio de Aguas y Servicio Público, Medio Ambiente. No cumplen, la mayoría, digamos, están años para poder cumplir con los requisitos burocráticos, o sea, la papelería al día. Digo, ustedes lo hicieron directamente del Estado, lo hicieron y lo vendían hasta 3 veces más o 4 veces más, digamos, para la provincia, 4 veces menos, digo, que porque no tiene como finalidad el usufructo, exactamente. Para nosotros, primero, comprábamos grandes fracciones, lo hacíamos en etapas, el costo de infraestructura se repartía entre muchos vecinos, digo, ahí estamos viendo en imágenes, subestaciones transformadoras de energía. La idea siempre era, bueno, formular una unidad que sea rentable y no tenemos rédito económico. A lo que voy, no es el costo únicamente, o sea, la inversión, ponele que no hablemos de gastos sino inversión. La inversión del Estado no está dada únicamente en la compra del lote, sino que en todo lo que genera con ese lote, o sea, con todas las hectáreas que compra,
tienen que ponerle iluminación, agua. Que Rodrigo, el privado, eso te lo traslada a vos, que vas a Te lo comprar traslada a casa. vos. O sea, Habitualmente te lo traslada a vos. 300.000, 400.000, hoy más, a lo mejor en algunas zonas, porque estás pagando todo eso, estás pagando la apertura de calles, estás pagando el zanjeo, estás pagando la iluminación. Digo, es interesante que el Estado invierta para la gente y no para un negocio. Está bien, esto también tenemos que pensar que en el crecimiento de las ciudades, urbanísticamente hablando, tiene un límite. Nosotros tenemos que densificar las ciudades, por eso también tenemos que detectar terrenos urbanos, lotes urbanos, que muchas veces tienen un costo mayor, vigente. pero estamos hablando de densificar la ciudad. Después pensemos, cuando la ciudad crece, necesita tener salud, educación, seguridad, y ya hablamos de todo lo que tiene que ver con la ciudad. Más alumbrado público que mantener, recolección de residuos. Hay que ir buscando un equilibrio. La mancha urbana no puede crecer indefinidamente. Pensemos que cada lote es una vivienda, porque nosotros se lo vendemos a un ciudadano común y ese ciudadano va a construir una vivienda. Cuando el Estado muchas veces hace un plan, nosotros lo que buscamos es densificar. Planta baja y 2 pisos, no estamos, digo, conceptualmente de acuerdo con generar gran cantidad de torres, edificios de altura masivamente, porque uno termina generando un lugar cerrado con mucha cantidad de personas. Entonces hay que densificar, teniendo en cuenta, bueno, una relación que tenga que ver con cada una de las ciudades. Ese detalle no es menor, hay que cuidarlo porque creemos que el buen crecimiento de una ciudad tiene que ver con eso. ¿Está previsto a corto plazo avanzar con Mi Tierra, Mi Casa nuevamente? Nosotros aquí en la ciudad de Santa Fe tenemos en la zona norte 3 loteos, en la ciudad de Rosario el loteo Ibarlucea y lo que se llama ex Villa Olímpica, ahí debe haber alrededor de 1000 lotes en toda esa parte, tenemos 600 en lo que es la ciudad de Rafaela por entregar y el municipio de Rafaela tiene otros 300 en Rafaela. Esos son 1000 y faltan 500, el loteo general era de 1500. Pensemos que cada vez que agarramos una fracción de 2 hectáreas o 3, cuando uno generamos 150, 200 lotes. Entonces, cuando uno... O sea, no se cumplió el cupo todavía del lanzamiento, de cuando se lanzó Mi Tierra, Mi Casa. Bueno, no recuerdo cuál era el número lanzado originalmente, pero nosotros cuando arrancó la gestión hace 4 años, fue un programa que inició y uno cuando lanza un programa lo hace con previsiones de cómo va a funcionar. Sale Procrear, que tiene que ver con empalmar con este programa, y aquí también tenemos que pensar que este tipo de loteos tiene que ver con la clase media trabajadora, claro, que tiene que tener la posibilidad de pagar. Nosotros consideramos... Que no tiene vivienda, además. Que no tiene vivienda. No tiene una solución habitacional. Porque no siempre la solución habitacional es una vivienda, puede ser una ampliación, una refacción. Totalmente, pero nosotros que vemos que antes o hace años cualquier ciudadano tenía acceso a un crédito bancario, a un crédito hipotecario. El banco hipotecario nació como esto. Y bueno, la realidad económica, uno siempre aspira a que esté mejor, creemos que tiene que estar mejor y la clase trabajadora tiene que tener acceso a los créditos. Ahí también estamos evaluando algún otro tipo de soluciones que todavía no lo tenemos cerrado totalmente para poder lanzarlo, pero a ver, ¿cuál es la idea? Es por el ejemplo, ahorro previo, que un ciudadano pueda empezar previamente a pagar su vivienda. Como es, a ver, aquí se conoce, digamos, una empresa que hace muchísimo tiempo, digamos, que es Pilaí, digamos. Algo similar, pero propiamente del Estado, ¿sí? Que nosotros podamos. Obviamente que tenemos que ver en qué tipo de vivienda y en qué condiciones y a dónde encaramos. Lo que siempre uno ve que las personas tienen necesidad de la vivienda y la quieren rápidamente. Muchas veces estos tipos de programas es más por una cuestión de ahorro. Los ciudadanos lo usan como, bueno, tienen un sobrante mensual y lo usan de ahorro. Y la expectativa de las personas es poder acceder rápidamente a la vivienda. De todas maneras, es un programa para que uno sepa de antemano que va a entrar un programa en el cual va a tener la vivienda, va a tener que esperar, será por sorteo obviamente, y va a poder acceder a la vivienda. Creemos que es un programa más que se tiene que sumar a toda la línea de programas que tenemos. ¿Y esto es posible cuándo, por ejemplo, digamos? Me imagino que deben estar en una etapa, digamos, de finalización del proyecto, digamos. Exacto. Pero ¿cuándo piensan que pueden llegar a lanzarlo si es que...? Abril-mayo creemos que tenemos que tener delineado. Aquí hablamos de, bueno, tenemos que cambiar algunos procesos jurídicos. Bueno, yo le iba a decir, o sea, para el año que viene... O sea, va a tener una velocidad bastante grande. En materia la realidad es que cuando uno habla de construcción, cualquier cosa que uno quiera construir, una casa puntual individual de 50 metros, una casa uno tarda a veces 5 meses, 6 meses con toda la furia, digamos. Y cuando uno habla de planes, necesitamos tener
Planes acotados, porque una obra en marcha abierta, cuando uno digo abierta, una en plazo largo, los costos fijos son altos de las empresas que tenemos. Entonces tenemos que poner plazos acotados, somos una gestión, es una impronta que tenemos, creemos que lo tenemos que hacer de este modo. Y algo que comencé a decir antes, que el ingeniero Lipche, el gobernador, nos recalca, trabajar mancomunadamente con Nación, exigiendo a Nación la realidad de lo que nosotros queremos y que necesitamos, y trabajar también con los municipios. La realidad de los municipios de comunas es muy, pero muy diferente. La provincia de Santa Fe es muy dispar con la modalidad que tenemos, las realidades que hay, y también las instituciones intermedias. Tenemos convenios con distintos sindicatos o asociaciones que nos permiten, bueno, trabajar tripartitamente para llegar siempre a buscar soluciones habitacionales. Ese es el fin que nosotros tenemos. ¿Hay algún margen para una muy breve? Sí, sí, por favor. ¿Hay problemas con la litigiosidad respecto a la usucapión en el norte de la provincia de Santa Fe? De particulares que dicen, bueno, yo puedo acreditar que durante tanto tiempo pagué los impuestos de este terreno, y cuando en realidad, digamos, es medio confusa esta acreditación. Bueno, es un proceso jurídico más que tenga que ver con hábitat. ¿Pero lo sigue hábitat o no? Dependiendo de la situación que sea, lo que tenga que ver con solución entre privados es una cuestión que se resuelve por fuera. Nosotros sí estamos trabajando con el plan de escrituración. La provincia, dentro de todas las cuestiones que tuvimos, durante 40 años se construyeron un montón de Fonavis, alrededor de 60.000, y llegamos a escriturar 18.000 en las 2 gestiones del Frente Progresista que tuvimos, y estamos buscando algunos cambios como para poder seguir escriturando. Se creó una unidad ejecutora que estuvo a cargo de Darwin Swinner en su momento. Se creó una unidad ejecutora que, bueno, estamos trabajando. Pensar que una escritura común necesita una serie de validaciones, pero todavía tenemos terrenos donde construimos algunos barrios que ni la posesión del suelo era de la provincia. Error muy grande, claro, que hoy no nos podemos permitir cometer. ¿Y por qué sucedió eso? Por los apuros, porque se suponía de que brevemente se iba a poder hacer uso del suelo, y hoy por hoy para nosotros es una bandera poder escriturar, que cada santafesino que vive sobre una vivienda Fonavi que construyó el Estado o en cualquiera de sus modalidades tenga su escritura, es tener la posición total del terreno. Ya tenemos 1000 escrituras para entregar y bueno, seguimos con el proceso de escrituración. Teníamos hasta pueblos enteros que estaban sobre un terreno que era de una sucesión de hacía años, claro, que se pudieron ir resolviendo. Algunos procesos son mucho más lerdos porque la complicación es diferente, y en otros, bueno, esta unidad ejecutora es la que se ocupa de gestionarlo. El teléfono que termina en 344 y agradecemos al señor Diego Leone, los vecinos de Villa del Parque, por la entrega de escrituras y la gran labor de la vecinal. El 344. Después dice el 945, ¿qué hacen con los terrenos detrás de la Florida, aquí en el oeste de la ciudad de Santa Fe? Bueno, se lo vamos a trasladar también. Lo vemos. Después, a ver, vamos a otro. La ciudad de Santa Fe, para tener en cuenta, tenemos todo el borde oeste, sí, con terrenos libres, y fundamentalmente todo lo que es el norte, donde ahí se desarrollaron varios emprendimientos de Mi Tierra, Mi Casa, o barrios propiamente, es el lugar natural de crecimiento para la ciudad, ¿sí? Hola chicos, no sé si Leone me podría contestar sobre el plan de viviendas de Aristóbulo del Valle al 9600. Es tan antiguo como Santa Rita y todavía sigue usurpado. La gente que está debe estar muy segura que definitivamente, bueno, dice las casas. Santa Rita fue un caso complejo de usurpación de viviendas, y bueno, nada, estas son las cosas que el Estado tiene que proteger y cuidar que no sucedan. La verdad es que la necesidad, algunos vecinos los lleva a hacer este tipo de cosas, la cual obviamente no compartimos. No habla de Santa Rita en este caso, me parece televidente, habla del otro caso. Santa Rita 2 es que recuperaron las viviendas usadas. Habla de otro. Es en las casas de Aristóbulo del Valle, que son parte del Plan Federal 1. Usurpadas desde hace 8 años aproximadamente. Vamos a tomar ese tema, se lo trasladamos ahora a Diego. A ver, bueno, hay otros mensajes, digamos, que fueron llegando, pero está tildado el celular, ahí van entrando otros. Ahí van entrando otros, digamos. Bueno, puedo tomar todos los reclamos y después le damos seguimiento. Gracias por estar con nosotros. Me parece que es importante después que cada tanto que pueda venir a informar cómo va esta situación. La promesa de
en abril o mayo poder Lanzar el plan. trazar ese plan de plan de ahorro, por lo menos, es importante. O sea, hay una generación, lo hemos hablado, digamos, en los últimos años con el Procrear, hay una generación sub 45, digamos, que es la que se ha generado muchísima expectativa, sí, digamos, de su primera vivienda, y han sido también víctimas de esta especulación, digamos, de inmobiliaria, ¿no? O sea, quieren comprar en un terreno, o compran un terreno y en un momento dado al otro año está el doble o el triple. Sí. Es una locura lo que ha sucedido, ¿no? Y con poco acceso al crédito, o cuando accede al crédito, pagando muy caro, digamos, el interés muy alto. Es una realidad, creemos que la clase media tiene que llegar a la vivienda por medio del crédito, del crédito hipotecario, claro, propiamente dicho, que existió siempre, que muchas personas se han hecho de la vivienda de ese modo, porque la clase trabajadora tiene su trabajo estable, lo puede pagar el crédito a su medida. Siempre creemos que uno no puede pagar más de la posibilidad de pago que tiene. Por eso nuestros planes tienen que ver con eso. Nunca nosotros ponemos una cuota que sea superior a la disponibilidad, claro, de pago que tenga el grupo familiar. ¿Es imposible generar, o sea, afianzar una relación, por ejemplo, con el Banco Municipal o el agente financiero que es el Banco de Santa Fe? La realidad que se podría trabajar. La cuestión hoy, cuando uno habla con los bancos, la realidad macroeconómica y las tasas pasan por arriba cualquier plan que puedan hacer o que uno pueda subsidiar. El Estado no puede subsidiar en gran cantidad de viviendas, poder subsidiar esa diferencia de tasa que tenemos, porque la realidad es que son montos importantes. Por eso creemos que las líneas que existen en realidad son las que tienen que subvencionar este tipo de cuestiones, ¿sí? O en la vivienda social será el Banco Mundial, el BID, que digo, hubo programas que existían para esto. Con ¿Eso tasas. puede haber financiamiento del BID? Tuvimos una reunión con el Banco Mundial por asentamientos en grandes aglomerados, obviamente Santa Fe y Rosario, y bueno, abrimos ya el nivel de conversación como para ver qué pueda venir. Son negociaciones largas en términos de la documentación y demás. Bueno, pretendemos y aspiramos que en breve podamos concretar. Insistimos que las puertas están abiertas, el diálogo está. Lo que no tenemos todavía en nuestras manos de manera concreta ninguna línea clara como para que nosotros podamos, bueno, poder avanzar en la provincia de Santa Fe. Gracias, Diego. No, a ustedes.